Hubo un tiempo en que el poder no se medía por el tamaño de los ejércitos, sino por el alcance de un susurro. Un tiempo en el que una sola acción, ejecutada en silencio, podía derrumbar tronos, cambiar alianzas y alterar el destino de imperios enteros. En las cumbres inaccesibles del actual Irán, entre las montañas Alborz, cubiertas por niebla espesa y viento implacable, existió una orden que puso en jaque a sultanes, califas y reyes cruzados. No eran simples guerreros, eran astrónomos, filósofos y maestros del engaño. Hombres capaces de observar durante años, de esperar sin ser vistos, de atacar sin previo aviso. Bienvenidos a Alamut, el nido del águila, una fortaleza suspendida entre la roca y el cielo, que se convirtió en el centro de una red de espionaje tan precisa que cambió el curso de la historia sin librar una sola batalla campal. Desde ese lugar imposible, un puñado de hombres logró lo impensable, sembrar miedo en los corazones de gobernantes que dominaban continentes enteros. En Alamut, nació una verdad inquietante: no se necesitan miles de soldados cuando puedes alcanzar a un solo hombre en el momento exacto. Para entender a los llamados asesinos, es necesario comprender primero a su arquitecto, Hassan I-Sabbah. No era un bárbaro ni un simple fanático, era un erudito formado en Egipto, un hombre que dominaba las ciencias, la teología y la filosofía, pero que también entendía algo mucho más profundo: el funcionamiento de la mente humana. Su visión no era conquistar imperios mediante la guerra, sino sobrevivir a ellos, proteger a su comunidad, los ismaelitas, en un mundo dominado por fuerzas hostiles. Y para lograrlo eligió un camino completamente distinto. Su arma no sería la fuerza, sino la inteligencia, no sería el número, sino la precisión, no sería el ruido, sino el control absoluto. En el año 1090, Hassan fijó su mirada en Alamut, una fortaleza considerada inexpugnable. Cualquier otro líder habría reunido un ejército, preparado catapultas y lanzado un asedio brutal. Pero Hassan no pensaba como los demás. En lugar de atacar, infiltró. Durante meses, sus seguidores se integraron en la vida de la fortaleza como trabajadores, artesanos y maestros. Se ganaron la confianza de la población, construyeron relaciones, sembraron ideas y lealtades invisibles. Poco a poco, sin levantar sospechas, comenzaron a tomar el control desde dentro. Hasta que un día, sin una sola batalla, sin una sola gota de sangre, la fortaleza ya no pertenecía a sus antiguos dueños, aunque ellos aún no lo comprendieran. Entonces Hassan apareció y con una calma absoluta, le dijo al gobernador: «Esta fortaleza ahora es mía». No hubo resistencia. Le pagó 3.000 dinares de oro por las molestias, y el gobernador se marchó en paz. Fue una conquista sin precedentes, una victoria lograda únicamente con psicología. Sin guerra, sin violencia, solo mente contra mente. Desde ese momento, Alamut dejó de ser una simple fortaleza y se transformó en el corazón de una idea que cambiaría la historia. A medida que la influencia de la orden crecía, también lo hacía su leyenda. Historias comenzaron a circular por todo el mundo conocido, alimentando el misterio que rodeaba a aquellos hombres. Se decía que Hassan drogaba a sus seguidores con hachís y los llevaba a jardines ocultos, lugares de belleza imposible donde corrían fuentes de agua cristalina, crecían frutas exóticas y sonaba música celestial. Al despertar, los jóvenes creían haber visto el paraíso, y se les decía que la única forma de regresar a él era obedecer sin cuestionar. Marco Polo difundió esta historia, y con el tiempo se convirtió en una de las narrativas más famosas sobre la orden. Sin embargo, los registros históricos sugieren una realidad mucho más compleja y fascinante. Alamut no era solo una fortaleza, sino un centro de conocimiento. Dentro de sus muros se encontraba una de las bibliotecas más importantes del mundo antiguo. Sus habitantes no solo se entrenaban para la guerra silenciosa, sino que estudiaban botánica, medicina, astronomía y alquimia. Comprendían la naturaleza en profundidad y sabían cómo aprovecharla. Ese supuesto paraíso podría no haber sido una ilusión provocada por sustancias, sino una obra de ingeniería avanzada, sistemas de riego sofisticados, jardines diseñados para prosperar en condiciones extremas, un oasis real en medio de un entorno hostil. Pero el verdadero poder de la orden no residía en esos jardines, sino en la convicción de sus miembros. No morían por una droga. Morían por una idea.
porque en un mundo dominado por la incertidumbre, Hassan les ofrecía algo que ningún imperio podía garantizar: propósito, conocimiento y pertenencia. Y eso, en cualquier época, es una fuerza más poderosa que cualquier arma. La Orden no luchaba guerras abiertas, las evitaba. Su verdadero campo de batalla era invisible. Inventaron lo que hoy podríamos llamar disuasión estratégica. No necesitaban ejércitos porque entendían que eliminar a la persona adecuada en el momento preciso podía tener un impacto mayor que 1000 soldados en combate. Cuando un sultán amenazaba sus territorios, no respondían con violencia masiva. Enviaban a un solo hombre, un fidai. Estos individuos eran entrenados con una disciplina absoluta. Aprendían a desaparecer en la multitud, a asumir identidades, a infiltrarse como sirvientes, comerciantes o incluso guardias personales. Podían pasar años esperando el momento adecuado. Años viviendo una mentira, por una sola acción. Cuando ese momento llegaba, actuaban con precisión total. No buscaban escapar. Sabían que probablemente morirían. Pero su misión no era sobrevivir, sino enviar un mensaje. Y ese mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Una de las historias más reveladoras es la de Saladino, uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Se dice que intentó destruir a la Orden, considerándola una amenaza intolerable. Sin embargo, una noche, mientras dormía en su tienda rodeado de guardias, ocurrió algo imposible. Al despertar, encontró junto a su almohada unos pasteles calientes y una daga clavada con una nota. El mensaje decía: lo que tienes a tu lado, lo tienes en tu cuello. No hubo lucha, no hubo sangre, no hubo confrontación. Pero el significado era inconfundible. Si podían llegar hasta él en su propio campamento, en medio de su seguridad, entonces no había lugar donde pudiera esconderse. Al día siguiente, Saladino se retiró. La guerra terminó antes de comenzar. Fue una victoria lograda únicamente a través del miedo. Cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa, se encontraron con una realidad que no comprendían. Estaban acostumbrados a guerras abiertas, a ejércitos enfrentándose en campos de batalla. Pero la Orden no operaba bajo esas reglas. No respondía a reyes ni a religiones externas. No buscaba territorios ni riquezas. Era una entidad independiente, con sus propias leyes y objetivos. Se dice que Ricardo Corazón de León llegó a respetarlos profundamente, no por su fuerza militar, sino por su capacidad de influir en el curso de los acontecimientos sin ser vistos. Mientras los ejércitos luchaban, la Orden ya estaba dentro de los palacios, alterando decisiones, manipulando alianzas, moviendo las piezas del tablero político desde las sombras. Eran, en esencia, los verdaderos jugadores de la partida. Sin embargo, ni siquiera una organización tan sofisticada podía escapar al paso del tiempo y al surgimiento de fuerzas aún más devastadoras. En el siglo XIII, los mongoles emergieron como una potencia imparable. No negociaban, no temían, no se detenían. Bajo el mando de Hulagu Khan, avanzaban destruyendo todo a su paso. Ciudades enteras caían, imperios desaparecían, y finalmente, su mirada se posó sobre Alamut. En el año 1256, la fortaleza que había resistido durante tanto tiempo enfrentó su mayor desafío. Esta vez no hubo infiltración ni estrategia psicológica que pudiera detener el avance mongol. La fuerza era abrumadora. Las murallas cayeron, la fortaleza fue tomada y la Orden, tal como se conocía, llegó a su fin. Pero la tragedia más grande no fue la caída de la piedra, sino la pérdida del conocimiento. Las bibliotecas de Alamut fueron incendiadas, y con ellas desaparecieron siglos de saber acumulado: astronomía, filosofía, ciencia. Un legado entero reducido a cenizas. Y sin embargo, aunque Alamut cayó, su idea sobrevivió. El concepto de una organización pequeña, disciplinada y altamente especializada, capaz de influir en el destino de imperios enteros desde las sombras, no desapareció. Hoy, la palabra asesino ha quedado distorsionada por el tiempo y el morbo, pero su origen está ligado a una realidad mucho más compleja. No eran simples ejecutores de violencia, sino una orden de mentes brillantes que entendieron antes que nadie que el poder real no siempre es visible, que el miedo puede ser más efectivo que la guerra, y que a veces un solo individuo, en el momento preciso, puede cambiar el curso de la historia.
Esta es la historia de Alamut. La historia de cuando el mundo entero temblaba, no ante el estruendo de un ejército, sino ante el silencio de una montaña.